Muy buenos días mis hermanos, que el Señor les bendiga. Le damos la bienvenida a este nuevo espacio de devocional. Somos Iglesia Soldados de Jesucristo, Ministerio de Estudio de Apoyo Bíblico. Somos un ministerio enfocado en conservar y preservar la palabra, pero también facilitar el entendimiento de ella. Entonces, siguiendo con la secuencia de nuestro estudio diario, de nuestro estudio devocional, para el día de hoy nos corresponde Deuteronomio capítulo 34 y nuestro tema, características de un verdadero líder. Hoy vamos a ver qué caracteriza a ese verdadero líder, a esa persona que se llama ser líder. ¿Por qué decimos verdadero líder? Porque asimismo hay personas que se proclaman líderes, que se autoproclaman, pero no lo hacen con el fin de ayudar a esas personas a avanzar, a conquistar sus sueños, a salir adelante, a formarlos, a guiarlos, sino por el contrario, simplemente se denominan líderes, pero es para obtener fama, poder, para mantener subyugado a ese número de personas que tal vez lo siguen o que están bajo su cargo. Pero ese verdadero líder, como decíamos, es aquel que se compromete con esas personas, aquel que busca ayudarlas, busca guiarlas, busca tal vez hasta formarlas. Entonces vemos esa gran diferencia entre ser un simple líder y un verdadero líder. Dios lo que nos quiere enseñar en esta mañana es qué características deberíamos tener si nosotros decimos que somos líderes, que si decimos tal vez yo soy líder en mi congregación, yo soy líder en mi hogar, ¿qué características deberíamos de presentar? Primero, no se deja dominar de sus temores. Miremos qué nos dice Éxodo capítulo 3, versículo 11. Pero Moisés le dijo a Dios, ¿quién soy yo para ir ante Faraón y sacar a los israelitas de Egipto? Si nos damos cuenta, cuando Moisés recibió el llamado de Dios, él no lo recibió inmediatamente, él no lo aceptó. ¿Qué es lo primero que dijo? Pero ¿quién soy yo para ir ante Faraón? ¿Quién soy yo para presentarme ante una persona tan importante y decir que yo voy a sacar al pueblo de la esclavitud? A veces nos sentimos menos, a veces creemos que no somos capaces y eso nos lleva a tal vez no aceptar ese llamado de Dios, no aceptar ese liderazgo que Dios quiere darnos, que Dios quiere entregarnos. Esa fue una de las primeras excusas que tuvo Moisés, el decir, bueno, ¿quién soy yo? Después que dijo, que argumentó, ¿y si no me creen? ¿Y si yo voy y digo que voy en tu nombre, pero no me creen? ¿Cuántas veces tal vez hemos sentido eso? Por eso tal vez no ejercemos ese liderazgo como debiéramos, porque más son nuestros miedos, nuestros complejos, nuestros temores, que tal vez el deseo de hacerlo, tal vez el deseo de servirle a Dios. Después que dijo Moisés, él siguió con muchas excusas. ¿Quién soy yo? ¿Y si no me creen? No, Señor, pero yo nunca he sido de fácil palabra. Yo no me puedo expresar. ¿Cómo voy a ir allá? Después que dijo, ¿y si mandas a otro? ¿Por qué no mandas a mi hermano? Él sí puede, él sí es preparado. Nuestros temores, nuestros complejos muchas veces nos hacen olvidarnos de quiénes somos. Moisés no era cualquier persona, también tenía preparación. Él recibió una gran formación, pero sin embargo, su miedo, su temor, tal vez su falta de disposición para servir a Dios, lo hizo que él sacara una tras otra excusa. Tal vez él dijo, no, yo no puedo ir, yo no puedo hacerlo. Y como decíamos, eso muchas veces sucede en nuestra vida. Decimos, no, es que yo no soy capaz. No, mejor que manden a otra persona. No, mejor que elijan a otro. Que elijan a fulanito de tal. Él sí puede, él sí es preparado. Él sí puede hablar, él sí se puede expresar. Dios, ¿qué le dijo en esa última excusa? Bueno, va a ir tu hermano, pero también irás tú, porque el escogido era Moisés. Si Dios nos ha escogido, debemos entender que no nos va a dejar solo, que siempre va a estar a nuestro lado, respaldándonos, formándonos, instruyéndonos, pero es necesario que nosotros dejemos a un lado esos complejos, que nosotros dejemos a un lado esos temores, que tengamos en claro
que Dios está con nosotros y que si Él nos escogió, Él no nos va a dejar abandonados. Él va a estar siempre en ese proceso de formación. Él siempre va a estar dándonos ese acompañamiento. Pero es necesario que nosotros tomemos esa decisión de dejar a un lado nuestros temores, porque si nosotros siempre los llevamos, nunca vamos a poder demostrarnos a nosotros mismos incluso que somos capaces, que sí podemos. Moisés tenía miedo, tal vez Moisés estaba lleno de excusas, pero sin embargo, al final demostró su liderazgo, demostró que era un gran siervo de Dios. Y de la misma forma podemos hacerlo nosotros, si dejamos a un lado, como decimos, esos miedos. Si dejamos a un lado toda esa serie de excusas que a veces tenemos. No, yo no puedo servir porque no estoy capacitado. No, yo no puedo servir porque no tengo tiempo. No, es que hay otras personas mejores. Debemos entender que Dios no quiere para su servicio personas capacitadas, preparadas. Él quiere que nosotros tengamos la disposición de dejarnos preparar, capacitar por Él para servirle adecuadamente, como Él quiere, como Él desea. Él lo que quiere de nosotros es esa disposición, que nosotros nos dispongamos a servirle y Él se va a encargar de ayudarnos a vencer esos miedos, esos temores, esos prejuicios que hay en nosotros, aquellas barreras que nos impiden avanzar, aquellas cosas que nos impiden hacer las cosas de manera efectiva, eficaz. Segundo, se prepara. Miremos qué nos dice Esdras, la primera parte, 7:10, la primera parte. Esdras se dedicaba a estudiar la ley del Señor y ponerla en práctica. ¿Qué es lo que hacía Esdras? Esdras no solamente aprendió, no solamente tal vez se dedicó a estudiar, sino también la puso en práctica. ¿Qué es lo que nosotros deberíamos de hacer? También estudiar la ley de Dios, prepararnos, capacitarnos, pero también ponerla por obra. Esa también es una forma de aprender, poniendo en práctica todo lo que nosotros aprendemos. Y eso es lo que hace un verdadero líder. Un verdadero líder no solamente se queda cruzado de brazos. Ya lo nombraron y perfecto, ya yo soy el líder, el que manda y todos tienen que obedecerme, todos tienen que hacer lo que yo digo. No, ese verdadero líder se capacita, se prepara, se instruye para poder ayudar a los demás también en esa formación. Ese verdadero líder está buscando capacitarse, prepararse, empaparse más de ese liderazgo para poder ayudar a los demás. Tiene amor, esa disposición de hacerlo. Lo que decíamos, el que solamente quiere ser líder para mandar a los demás, para sentirse importante, no le importa la vida de los demás, no le importa si los demás alcanzan sus metas, sus propósitos. Simplemente, bueno, verán cómo se defienden y ya. Y eso es lo que Dios nos enseña en esta mañana, que si queremos ser esos líderes, esos verdaderos líderes, que también debemos estudiar, prepararnos, que debemos poner en práctica lo que nos enseñan, porque no solamente es aprender y ya. Muchas veces nos empapamos tal vez de conocimiento, pero nunca lo ejercemos, nunca lo ponemos en práctica. Eso es como las personas que se preparan en alguna profesión. Tienen muchos títulos, tienen muchas tal vez especializaciones, pero nunca la ejercen, porque simplemente tal vez lo único que les importa es los títulos, que reconozcan a esa persona por sus títulos, más no por lo que hacen, más no porque están ejerciendo su conocimiento. Dios quiere que nosotros aprendamos a transmitir lo que estamos aprendiendo. Y eso nos da paso al tercer punto, que es transmitir conocimiento. Miremos qué nos dice Deuteronomio 34, versículo 9. Entonces Josué, hijo de Nun, se llenó del espíritu de sabiduría porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Los israelitas lo escucharon a él e hicieron lo que el Señor le había mandado a Moisés.
¿Qué es lo que hizo Moisés? Transmitió su conocimiento, transmitió de ese espíritu de sabiduría a Josué. Ahora él iba a ser el encargado de guiar a los demás, de poder ejercer ese liderazgo eficaz, de ser ese líder eficiente. Y eso es lo que nosotros deberíamos hacer, transmitir ese conocimiento a los demás. Que si los demás nos van a recordar, que sea por eso, por las cosas que hicimos, por las cosas que logramos, porque transmitimos ese conocimiento. Qué bonito es cuando se recuerda a una persona por lo que hizo, por sus cualidades, por cómo desarrolló tal vez ese liderazgo, cómo fue como persona. Pero qué triste que tal vez nos recuerden por las cosas malas que hicimos o por las cosas que no hicimos, por las cosas que dejamos hacer, o lo más triste, que tal vez nadie nos recuerde porque nunca hicimos algo, porque nunca tal vez nos destacamos por algo. Qué bonito que Moisés fue recordado por todas las cosas que hizo, que así como tal vez en un comienzo se negó a servir a Dios, que así como en un comienzo tal vez fue esclavo de sus temores, de sus complejos, que tal vez lo estaban dominando en ese momento, pero sin embargo aceptó el reto de servir a Dios y siguió adelante, y fue un líder de excelencia, fue alguien que marcó diferencia. Que de la misma forma cada uno de nosotros podamos vencer esos temores, que cada uno de nosotros podamos tal vez ponernos en las manos de Dios y decirle: Señor, aquí estoy. Tal vez no soy la mejor, no soy el mejor, tal vez no soy la persona más capacitada, pero quiero dejarme formar por ti, pero quiero servirte. Eso es lo que nosotros deberíamos hacer. Entonces, por lo tanto, prepararnos, poner en práctica cada una de las cosas que aprendemos y después sí, que ese conocimiento, así sea poquito, que lo vayamos transmitiendo a otros. Que ese conocimiento sea transmitido a los que nos siguen, a las personas que vienen tras nuestro. Que esas personas también digan, tal vez, así como es ella, así como es él, quiero ser. Quiero llegar a ser como es esa persona. Quiero llegar a ser ese gran líder, esa gran líder, porque ella es así, porque ella se destaca en esto, porque él se destaca en esto. Me gusta cómo ejerce ese liderazgo. Que todos puedan ver esas cualidades que cada uno de nosotros tenemos y que quieran parecerse a nosotros, que quieran que ese conocimiento también pueda ser transmitido a ellos. Y eso es lo que deberíamos hacer. Y eso es lo que hace un buen líder. Un buen líder no solamente se queda con el conocimiento él, no solamente se empapa él, sino que ayuda a los demás que también puedan recibir de ese conocimiento. Miremos qué nos dice Esdras 7:10, la parte final. Y a enseñar a los israelitas sus leyes y mandamientos. ¿A qué se dedicó Esdras? A aprender, a enseñar. Entonces miramos que él no solamente se empapó, sino que bueno, ya recibió conocimiento, después lo puso en práctica, todo lo aprendido, y después fue y lo enseñó a los demás. Eso es lo que hace un verdadero líder, se prepara, se capacita, pone en práctica y después lo transmite a los demás. Eso es lo que hizo Moisés, por eso se destacó Moisés, por su conocimiento, por su fidelidad, por ese servicio a Dios, porque él fue una persona que venció sus temores, que venció esos complejos, esas cosas que tal vez lo tenían atado y que no lo dejaban avanzar, seguir, pero sin embargo decidió creer en Dios, decidió tener esa disposición y ponerse en las manos de Dios. Y mire lo que Dios pudo hacer con él. Grandes cosas. Y de la misma forma nosotros, si nos ponemos en las manos de Dios, podemos lograrlo. Podemos también marcar esa diferencia. Podemos ser esos líderes de excelencia. Cuarto,
se conectó con Dios. Miremos qué nos dice el versículo 10. Pero nunca hubo otro profeta en Israel como Moisés, con quien el Señor trataba cara a cara. Miramos cómo Moisés se destacó, tanto que él era el único que podía conectarse con Dios cara a cara. Era el único que podía estar cara a cara con Dios. ¿Cuántos de nosotros tal vez nos gustaría hacer eso? Poder estar así con Dios, pero no es posible. ¿Qué es lo que hace que ese líder pueda ser eficaz, que sea ese verdadero líder? Cuando él busca la presencia de Dios, cuando él busca cada día estar conectado con Dios, porque de esa forma él va a poder ejercer ese verdadero liderazgo, va a poder ser instruido por Dios, va a poder dirigir adecuadamente, porque simplemente si lo hacemos en nuestras fuerzas, guiados tal vez por la ambición, por el poder, porque nos reconozcan como los líderes más grandes, no lo vamos a hacer adecuadamente. Como decíamos, simplemente lo único que tal vez les interesa a esas personas es tener un determinado número de personas a su cargo, mandarlas, tenerlas subyugadas a él y no más. Creerse el grande, el importante y no más. Pero ese verdadero líder está buscando cómo ayudar a esas personas, cómo guiarlas adecuadamente. Entonces vemos la importancia de buscar la presencia de Dios, de estar metidos con Dios, de ir tomados de su mano, para que así Dios nos dirija, nos instruya, que Él nos enseñe qué es lo que tenemos que hacer, cómo debemos actuar, qué es lo que debemos hacer con esas personas, porque cada una de esas personas que están atrás nuestro son nuestra responsabilidad. Si nosotros caemos, caen ellas. Si nosotros ejercemos un mal liderazgo de la misma forma, lo van a hacer ellas. Podríamos decir que somos sus padres y del ejemplo que nosotros le demos, de cómo seamos nosotros, ellos van a ser. Miremos cómo somos en nuestra casa. Como papás, como mamás, siempre tratamos de hacer lo mejor posible. Siempre tratamos de formar a nuestros hijos adecuadamente. Pero esa formación no solamente es de palabras, no solamente podemos formar a nuestros hijos diciéndoles, es que usted tiene que ser una gran persona, es que usted tiene que hacer esto, es que usted no debe de hacer esto, debo hacerlo con mi ejemplo. Por ejemplo, algo sencillo, cuando a veces decimos a nuestros hijos, es que no tiene que ser desorganizado, aprenda a organizar su cuarto. Pero si yo soy la primera que tal vez tiene su cuarto hecho un desorden, tal vez si yo entro a mi cuarto y me pierdo, entonces, ¿cómo puedo pretender que mi hijo o mi hija sean personas organizadas? Debo hacerlo con mi ejemplo. Y para poder lograr ser un padre de excelencia, ser ese mejor papá, instruir adecuadamente a mis hijos, ¿qué es lo que tengo que hacer? Buscar la presencia de Dios. El buscar la presencia de Dios es lo que nos forma, nos instruye, es lo que hace que cada día nosotros podamos ser mejores en cada una de las áreas de nuestra vida. Que yo pueda ser una mejor esposa, un mejor esposo, un mejor hijo. Que yo pueda ser cada día un mejor ser humano. Pero si yo busco la presencia de Dios, porque humanamente, por más que intentemos hacer las cosas bien, por más que nosotros nos esmeremos por hacer las cosas bien, tarde o temprano erramos, tarde o temprano nos equivocamos. ¿Por qué? Porque somos seres humanos, porque nos mueven tal vez nuestras emociones, debilidades. Entonces, no podemos ejercer bien tal vez nuestro rol de padres, de esposos, tal vez de jefes. Es necesario que haya una guía. Y en nuestro caso, esa guía se llama Jesucristo, se llama Jehová de los ejércitos. Es necesario que nosotros sigamos a ese líder mayor, que nosotros nos dejemos instruir por él. De esa manera vamos a poder ejercer nuestro cargo adecuadamente en nuestro hogar, en nuestras empresas, en nuestra vida espiritual, como decíamos, con las personas que están a nuestro cargo, con nuestros discípulos.
Es necesario que nosotros tengamos esa perfecta comunicación con Dios, que nos comuniquemos diariamente con Él, que no solamente nos acordemos de que existe un Dios cuando tenemos problemas, cuando tenemos dificultades, que no solamente nos postremos cuando estamos mal, que no solamente nos acordemos de ese Dios bombero cuando hay un incendio en nuestra vida, sino que cada día nosotros busquemos la presencia de Dios, que cada mañana al abrir nuestros ojos, lo primero que hagamos es decirle gracias Dios porque abrí mis ojos, gracias Dios porque me diste un nuevo amanecer, gracias Dios porque estoy al lado de mi familia. Si miramos, hay muchas cosas por las cuales nosotros tenemos que agradecer a Dios. Entonces cada día debemos buscar esa presencia, cada día buscar el estar cara a cara con Dios, para así nosotros ser dirigidos por Él, escucharlo, también meternos en la palabra, porque ya sabemos que la manera de nosotros comunicarnos con Dios es a través de la oración, pero la forma que tiene Dios para comunicarse, para hablarnos, es a través de su palabra. Entonces, por lo tanto, esas dos cosas son esenciales. No puedo simplemente buscar a Dios en oración, hablar, decirle todo lo que siento, todo lo que me pasa y ya, y irme. Es necesario también escuchar a Dios. Si yo le pido un consejo, si le digo que me ayude en determinada situación, debo escuchar a Dios, porque no puedo pedir un consejo y no dejar que la otra persona hable. Entonces es necesario dejar que Dios nos hable. Es necesario prestar atención. También así como Dios tiene tiempo para nosotros, nosotros también debemos tener tiempo para Él. Entonces, esa es la forma de que nosotros tenemos para hacer las cosas efectivamente. Y eso es lo que nos lleva a marcar esa diferencia, a no ser un líder más del montón, a no ser una más que se cree líder, una más que se proclama líder y ya, solamente como decimos, para mantener a su cargo un determinado número de personas y ya, sin importar lo que puede suceder con esas personas, sin importar si esas personas son preparadas, capacitadas, sin importar si logramos llevar a esas personas a cumplir sus metas, sus propósitos. Es necesario que nosotros aprendamos a ser dirigidos por ti, por Dios. De esa es la única forma que nosotros vamos a marcar esa verdadera diferencia. Miremos qué nos dice el versículo 12. No hubo nadie con tanto poder como el que Moisés demostró en todos los hechos grandiosos e increíbles que hizo a la vista de todo Israel. No hubo otro siervo como él. En este capítulo nos dice eso. No hubo otro siervo como Moisés, el que hizo tantas cosas grandes. Él fue un líder que marcó diferencia. Como decimos, tal vez una persona que al inicio tuvo problemas de tal vez amor propio, tal vez de sentirse que sí era capaz, tal vez hubo miedo en él, decir, bueno, ¿quién soy yo? Yo no soy nadie, ¿cómo voy a ir a sacar al pueblo? ¿Cómo voy a ir a liberarlo? ¿Cómo voy a poder hacerlo? ¿Qué le voy a decir a Faraón? Y ahora si no me cree, no, y más encima no puedo hablar, no me puedo expresar, no, mejor que vaya otro, mejor que vaya otra persona preparada. Y como lo hemos dicho, así somos nosotros a veces. Dios nos elige para que le sirvamos y lo primero que decimos es, no, pero ¿quién soy yo? ¿Quién era antes? No, es que yo no he sido una buena persona. No, con tantos errores que he cometido, no nos sentimos dignos. O decimos, no, es que no tengo preparación, mejor que escojan al otro hermanito, a la otra hermanita, ellos sí son preparados, ellos sí son capacitados. Lo único que Dios quiere y busca de cada uno de nosotros es esa disposición, que nosotros digamos, bueno Señor, no soy la persona más preparada, no soy la persona más capacitada, pero quiero servirte. Él lo único que quiere es que nosotros digamos sí, y Él se encarga del resto. Él se encarga de ayudarnos a vencer miedos, temores complejos, de ayudarnos a dejar a un lado todas esas cosas que nos impiden servirle adecuadamente. Él es el que nos va preparando dependiendo a nuestra disposición
para que así nosotros podamos ejercer ese liderazgo de la mejor manera posible, que nosotros podamos llegar a ser esas personas que marquen diferencia, que digan, bueno, sí, en algún momento tuve miedo, en algún momento no me sentía capaz de hacerlo, pero gracias a Dios aquí estoy. He podido vencer mis miedos, mis temores, he podido dejar a un lado esos complejos y ahora le sirvo a Dios. Sí, tal vez no soy perfecto, no soy perfecta, pero aquí estoy. Quiero aprender, quiero transmitir el conocimiento que Dios me da, quiero mantenerme en la presencia de Dios, quiero cada día buscar de la presencia de Dios. Tal vez no es fácil, pero cada día lo intento, lucho con ello y eso me va a llevar a marcar diferencia. Eso nos va a llevar a cada uno de nosotros a ser esos líderes de excelencia, a ser esos verdaderos líderes que Dios quiere, y no solamente en la vida espiritual, sino también en nuestra vida secular, como decíamos, como padres, tal vez como jefes, administrando esa empresa, administrando nuestros hogares, nuestra vida misma y la vida de los demás. Que nosotros podamos ser ese gran ejemplo y que el día que por alguna razón ya no lleguemos a estar, que por lo menos digan, esa persona sí fue un gran líder, una gran líder, de ella o de él aprendí muchas cosas, aprendí esto, aprendí aquello, y no que tal vez digan, ni me acuerdo, creo que la conocía, creo que había escuchado de ella, pero nunca la miré hacer las cosas bien, nunca lo miré ejercer ese verdadero liderazgo. Y hay veces ahí vienen las comparaciones. Nunca fue como tal persona, nunca fue como el otro, porque el otro se ha hecho. Me acuerdo que cuando él o ella estaban en ese cargo, él hizo tal, pero ella nunca hizo, él nunca lo hizo. Entonces, que el día que nos recuerden sea porque de verdad fuimos esos verdaderos líderes que marcaron diferencia. Mis hermanos, ese ha sido el tema de esta mañana, lo que Dios ha querido enseñarnos, lo que Dios ha querido que nosotros aprendamos a ser esos verdaderos líderes. Si el Señor lo permite, el día de mañana estaremos con nuestra transmisión habitual, cada día aprendiendo más de parte de Dios, cada día recibiendo esa formación que Dios quiere para cada uno de nosotros. Mis hermanos, que tengan un feliz y bendecido día.